Este segmento es presentado por Expoteje Santiago, 8 y 9 de agosto. Feliz cumpleaños, 17, Teatro Nescafé de las Artes. Para celebrar, ¿te imaginas un capítulo de La Oficina El Happening con Ja dirigido por Pedro Almodóvar? Eso es Secreto de Oficina, la nueva comedia musical de los contadores, auditores y Cultura Capital, que estará en Teatro Nescafé de las Artes del 31 de julio al 23 de agosto. Junto a Gabriel Ursúa, Antonio Santamaría, Gabriel Cañas y un gran elenco y banda en vivo, te vas a divertir y cantar tus canciones españolas favoritas con un grupo de oficinistas dispuestos a todo, en un musical teatral lleno de romance, engaño y poder, inspirado también en series como The Office y Betty la Fea. Ven a flipar en colores con Secreto de Oficina. Las entradas están a la venta en ticketmaster.cl y sin recargo en boleterías del teatro con 20% de descuento para socios de la comunidad de las artes. Tenemos una conversación con un gran autor nacional y periodista, experto en investigación y otras temáticas, que está lanzando el libro nuevo, el señor Carlos Basso. Carlos, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Bien, oye, debo preguntarte, no puedo pasar de esto, y creo que es relevante. ¿Qué te pareció el discurso ayer del presidente y qué te parece cómo la dinámica del crimen organizado se ha tomado la agenda? Bueno, es una cuestión que hemos visto tantos años, ¿no? Como, o sea, desde hace muchas décadas ya, todo lo que tiene que ver con seguridad, todo lo que tiene que ver con delincuencia, se ha convertido en una temática top, digamos, a nivel político. Y esto además es una tendencia que viene desde muchos años antes, en los años 80 en Estados Unidos. No te olvides tú que la famosa campaña presidencial de Bush con Dukakis, si no me equivoco, año 88, se definió justamente en función de eso y justamente en función de este aviso que se hizo en su momento de la famosa puerta giratoria. Entonces, la verdad es que desde ese punto de vista no es nada que me parezca muy distinto o muy novedoso. Sí pienso que hay de todo este set de anuncios que hay, yo veo algunas cosas que son interesantes, digamos, y que ponen que en caso que fructifiquen, ¿no? Puede que tengan algún efecto, aunque sea psicológico. Por ejemplo, este tema de que haya un listado de organizaciones. Fíjate tú que yo el año pasado le pedí a Gendarmería vía transparencia justamente la nómina de las agrupaciones delictivas que ellos tienen en distintas unidades de este país y me fue negada. Entonces, yo creo que desde el punto de vista mínimamente, digamos, de transparencia, está bien que se haga eso. Ahora, qué efectos tenga todo esto en términos prácticos es una cosa distinta. Carlos, una de las cosas, porque yo leo tu reportaje en el diario El Mostrador, sobre todo aquellos que justamente tienen que ver con crimen organizado. Y una de las cosas que uno queda, siempre queda uno con la sensación de que al parecer hay un tema de diagnóstico que no está muy claro. Esto de que, por ejemplo, no sé, a mí me da la impresión de que este proyecto, esta batería de proyectos apuntan más a un crimen organizado, pero que está como desplegado en las calles, el vendedor de la esquina y cosas similares. Sin embargo, yo cuando leo tu reportaje me da la sensación de que el crimen organizado es algo más bien sofisticado, es algo como elaborado y que no es tan simple como con ese tipo de políticas perseguir. No sé si estás de acuerdo o si lo consideras en esa línea. Tengo matices en eso. O sea, efectivamente existe este crimen organizado muy sofisticado que vemos muy poco, ¿no? Y ese crimen organizado, cuando te menciono eso, estoy pensando la mafia albanesa, ¿no? En este caso, en el caso de la mafia albanesa, que sabemos que funciona acá en el país, hemos visto un caso objetivo donde aparece de lleno, ¿no? Que es un caso de un tráfico de cocaína que fue juzgado en Viña. Y ese es efectivamente, ¿no es cierto? Ahí estamos hablando de operaciones transnacionales muy sofisticadas, con uso de mensajeros que llevan plata en efectivo desde Santiago a España, de España a Shanghái y qué sé yo. Pero también existe efectivamente un crimen organizado que opera a nivel más base. Y fíjate que yo he hecho mucho hincapié en esto. El efecto del crimen organizado habitualmente es invisible para quienes tenemos la fortuna de
tener una profesión, de vivir en un sitio medianamente tranquilo, porque quienes pagan el costo más alto de esto y quienes han pagado ese costo más alto en todos estos últimos años, especialmente desde la pandemia hoy día, son justamente las personas más modestas y más desposeídas de este país. ¿Por qué? Porque este crimen organizado, menos sofisticado, pero mucho más violento, que ha llegado en estos últimos años a este país, se ha enquistado en los campamentos. ¿Mm? En los campamentos, fíjate que hay un control que ejercen los pulpos peruanos, que ejerce el Tren de Aragua en sus distintas manifestaciones, llámense mapaches, llámense piratas, llámense todo lo que sea. Los trinitarios dominicanos, en el caso de la famosa toma ahí, ¿no es cierto?, en Nuevo Amanecer, es una cuestión emblemática. Fíjate tú lo que pasó con los gallegos en Arica, lo que pasaba, ¿no es cierto?, con los chotas en Antofagasta, con las bandas ecuatorianas también en Antofagasta. ¿Qué hacen todos estos grupos? Es que copian. O sea, todos ellos han copiado, y yo creo que además hay vasos comunicantes, el modelo del PCC brasileño, el modelo de la instalación en una zona específica, en el caso brasileño, la favela, en el caso de Antofagasta, fíjate que está también, ¿no es cierto?, el fenómeno que el fiscal jefe de Antofagasta, Juan Castro Bellos, ha denominado favelización. Sí. Ellos han instalado verdaderas favelas donde quien manda en esa zona, quien cobra internet, quien cobra agua, quien cobra electricidad, es el crimen organizado. La diferencia que tienen ellos con, no sé, con CGE es que si tú no les pagas, no te cortan, no solamente no te cortan el suministro de electricidad, sino que van y te destruyen. Te pueden cortar otras piezas, otras partes del cuerpo. Exacto. Entonces, efectivamente, tenemos dos niveles de este crimen organizado. Tenemos esta sofisticación muy grande, tenemos gente que lava activos, ¿no? Tenemos, bueno, lo que hemos conocido en todos estos últimos años acerca del uso de criptoactivos para el lavado de activos en distintas partes, pero el efecto base está en esas zonas, y efectivamente yo he entrevistado gente que vivía en tomas. Me acuerdo de una gente que vivía en una toma de Puente Alto, que se toma el Tren de Aragua, que después se la toman unos colombianos. Es una cuestión espantosa. Entonces, yo creo que efectivamente todo tipo de medidas que se tomen en ese aspecto son positivas. Carlos, estás también con un nuevo libro que se llama El cerebro nazi. Cuéntanos de qué trata esta lectura que edita Planeta. Ese texto está construido en función de los distintos estudios psicológicos que hizo la antigua OSS, que es la agencia de inteligencia que precedió a la CIA. La OSS, durante la época, te estoy hablando desde el año 41 hasta el 45 casi, hizo al menos 3 estudios psicológicos acerca de cómo funcionaba la mente de Hitler. Y son estudios que habían estado desclasificados muchos años, hace algunos años ya están a disposición pública. Cualquier persona a través de la página web de la CIA accede a esos documentos, y son extremadamente interesantes, ¿no? Pues son documentos que están construidos en función de entrevistas a personas cercanas a este dictador. Son, ¿cómo se llama?, también sus propios textos, ¿no es cierto?, información de inteligencia, y van construyendo, van en definitiva explicando cómo se produjo esto, cómo funciona esa cabeza. Eso está complementado con un montón de otra documentación, ¿no es cierto? Hay también un capítulo que está destinado a contar cómo se financiaban los nazis. Toda esta mitología que existe en términos de que eran de izquierda, que sea, lo que por supuesto es absolutamente absurdo. Sí, está contado ahí. Considera que los nazis son de izquierda no cabe dentro de la categoría mitológico. Es casi fantasía. Se ha ido incentivando de forma perversa esos relatos, pero son más de un capítulo de Los Simpsons. Por supuesto. Estás también siempre interesado en temas a través del mostrador que leemos siempre, y hay una sentencia inédita del séptimo juzgado civil de Santiago que condenó a la congregación salesiana por un patrón sistemático institucional de abusos sexuales contra menores, estableciendo que no se trató de hechos aislados, sino una forma de actuar destinada a proteger a la institución antes que a las víctimas. El fallo abre un nuevo capítulo de uno de los casos más relevantes sobre responsabilidad institucional de la Iglesia en Chile, y podría incluso reactivar investigaciones penales que habían sido cerradas por Fiscalía. ¿Por qué esto es un punto de inflexión en los casos de abusos cometidos en la Iglesia chilena? Porque jamás había existido un fallo judicial que dijese algo que todos sabemos, que la Iglesia de este país, ¿no es cierto?, y en este caso específicamente la congregación salesiana,
sometió a muchas víctimas a un patrón sistemático de abusos que se extendió por muchos años. Fíjate que entre los documentos adjuntos que hay en ese fallo, están evidentemente los documentos que tienen que ver con muchas investigaciones que eran de la justicia antigua. Hay antecedentes ahí de sacerdotes que venían abusando de niños desde 1940. ¿Mm? Y hay antecedentes en la hoja de vida de esos sacerdotes ya en aquellos años que indicaban eso. ¿Mm? Entonces, ¿cómo se entiende que estando las autoridades no solamente de los salesianos, sino de toda la estructura enterada de esto, jamás hubiesen hecho algo? Y eso, además, ¿no es cierto?, va asociado con una inacción vergonzosa, a mi gusto, de parte del Ministerio Público, en términos de sancionar efectivamente a quienes habían cometido estos abusos, existiendo todos esos antecedentes. Aquí tenemos un caso donde, a mi gusto, la Fiscalía tiene que dar una explicación de por qué el año pasado el fiscal Armendáriz, que hoy día además pasó a ser nuevamente funcionario del Ministerio Público, dicta un no perseverar en una causa que está llena de antecedentes, que de hecho es la misma causa que se usa de base para que un juez muy joven, en este caso, ¿no es cierto?, yo estuve buscando sus antecedentes, yo creo dificulto que tenga 30 años, llega a conclusiones, ¿no es cierto?, que son evidentes, pero que la justicia penal de este país no había sido capaz de hacer durante todos estos años. Esto va asociado con cuestiones que son mucho más macro, y esto ustedes conocen muy bien, todos conocemos muy bien el caso de lo que le sucedió al fiscal Emiliano Arias, ¿no? El único que se atrevió en su momento a investigar esto seriamente, que estaba a pocos días de pedir una audiencia de formalización en contra de dos cardenales de este país, y que es objeto de una serie de acusaciones que no tienen 3 años y medio fuera del Ministerio Público, acusado de un montón de cosas que terminan todas desvaneciéndose, ¿no? Entonces, eso te evidencia cómo funciona la capacidad, el poder que tuvo en su momento, yo creo que ya no lo tiene, que tuvo en su momento en la Iglesia, y lo importante que es este fallo, porque, te insisto, así como la justicia penal dejó de investigar, después de eso comenzó a haber una cantidad importante de víctimas que han acudido a los juzgados civiles pidiendo indemnizaciones. Y en todas las causas previas que yo conozco, puede que haya alguna, he preguntado, pero aparentemente en todas las causas civiles que ha habido previamente se ha llegado a acuerdos económicos. Es decir, la Iglesia Católica o distintas congregaciones han dicho, ¿sabe qué? Diocesanos también, han dicho, ¿sabe qué? Dejemos esto hasta acá, paguemos y acabemos con esto. Esta es la primera vez que hay un fallo. Y es un fallo que dice derechamente, ¿no?, que existió este patrón sistemático de abuso. Ahora, este es un primer paso, ¿no?, porque ya tanto la congregación salesiana como las víctimas han apelado. En el caso de las víctimas, ellas apelaron, la congregación salesiana, ¿no es cierto?, fue de casación. Por lo tanto, esto significa que esto no ha terminado, ¿no? Aquí todavía quedan intervenciones de una y quizás 2 instancias judiciales. Pero de todos modos, este fallo en sí es un hito. Y es un hito porque dice, primero que nada, esto que mencionábamos antes, de que hay un patrón sistemático de abusos y de encubrimiento. Se produjo todo este... Eso Sí. justamente respecto a eso, Carlos, porque ese es el elemento clave cuando se habla de patrón sistemático, este hecho que lo hemos visto tanto, ¿cierto? Pero que tal vez la justicia nunca lo había dicho tan claro como lo está haciendo ahora, esta acción que suele hacer la Iglesia y distintas congregaciones, de que al cura que está siendo investigado, que ha acusado, lo agarran y lo trasladan a otro lado. Así es. De hecho, creo que en este caso fue trasladado a África. Hay muchos casos. En el caso que tú mencionas es un caso de Punta Arenas, ¿no es cierto?, donde además ahí tenemos un chico de 17 años que está desaparecido hasta hoy en día. Tenemos el sacerdote que está involucrado en ese caso, ¿no es cierto?, que ya venía cometiendo abusos en Valdivia, es trasladado de Valdivia cuando se produce una cantidad gigantesca de denuncias en su contra, y no solamente es trasladado, es sacado del país, es llevado a África, donde está aproximadamente 1 año escondido, ¿no? Se enferma ya, vuelve, y acá es destinado además a puestos de mucha importancia. Él termina siendo, ¿no es cierto?, la autoridad máxima del Liceo San José de Punta Arenas, en circunstancias que los máximos jerarcas de la congregación salesiana, en ese momento estamos hablando del cardenal hoy día Esati, habían en persona
habían sido informadas por parte de apoderados del Colegio Salesiano de Valdivia de los abusos a que este sujeto había sometido, este delincuente, había sometido a sus hijos. Hasta le tenían un apodo, entiendo, a ese. Le tenían apodos, habían hecho manifestaciones, estaba en el colegio cada cierto tiempo amanecía con grafitis, ¿no es cierto?, Sí. Que denunciaban a este sujeto. Y pese a eso, te insisto, sabes que yo creo que lo más indignante es eso, pese a eso, la Fiscalía de Valdivia dice, no, aquí no hay antecedentes. ¿Ya? Fíjate que incluso hay un juez de garantía en su momento que dice, oiga, pero ¿cómo hacer esto? Si aquí están, y no, insisten en que no hay antecedentes. Y lo mismo que hace años después, ¿no es cierto?, Armendáriz. Entonces, por eso te digo, yo creo que aquí la Fiscalía está muy, muy, muy al debe, y la justicia civil, que no tiene las mismas atribuciones, que no tiene las mismas facultades que tiene un fiscal, está haciendo la pega que los fiscales de este país no han hecho. Carlos Basso, esta mañana periodista destacado de investigación que está lanzando el cerebro nazi de Planeta, contándonos las últimas actualizaciones. Muchas gracias, Carlos. Que esté muy bien, un gusto.